El Faro de Alejandría. De las numerosas ciudades que Alejandro Magno fundó y bautizó en su honor, la de Alejandría, en Egipto, es sin lugar a dudas la más célebre. Ubicada estratégicamente en la desembocadura del delta del Nilo, la urbe creció y prosperó hasta transformarse en una de las más importantes del Mediterráneo, y su puerto llegó a ser uno de los principales centros de intercambio comercial del mundo antiguo. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se disputaron el vasto imperio macedonio. Fue el general Ptolomeo quien logró consolidar su poder en Egipto, dando inicio a la dinastía ptolemaica. Ya como faraón, Ptolomeo ordenó erigir un imponente faro en la pequeña isla de Faros. Esta colosal estructura, que sería conocida como el Faro de Alejandría, se ganaría un lugar entre las 7 maravillas del mundo antiguo. El edificio alcanzaba unos 130 metros, una altura realmente asombrosa para la época, convirtiéndolo en una de las construcciones más altas de su tiempo. Su construcción, que tomó 12 años, se realizó con bloques de granito blanco y mármol, maravillando a los marineros que llegaban desde tierras lejanas. En su cima, una pira ardía sin cesar. Su llama era visible por la noche a más de 40 kilómetros de distancia. Coronando el faro se encontraba una estatua de Poseidón, el dios de los mares venerado por todos los navegantes helénicos. Aunque el gobierno de Alejandría pasó a manos de los romanos y posteriormente a los árabes, el faro se mantuvo en pie, vigilando la costa por más de un milenio. Sin embargo, una serie de terremotos debilitaron su estructura hasta que, para el año 1480, quedó completamente destruido. Aprovechando su estratégica ubicación, el sultán mameluco de Egipto ordenó construir en su lugar una gran fortaleza para defender el puerto. En 1994, una expedición de arqueólogos submarinos halló las ruinas sumergidas del legendario faro. Más recientemente, en 2015, el gobierno egipcio anunció planes para su reconstrucción, con el fin de impulsar el turismo en una ciudad que fue una de las más visitadas del mundo. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una estatua de bronce de proporciones gigantescas, levantada cerca de la entrada del puerto de la ciudad de Rodas. Esta obra monumental representaba al titán Helios, la personificación del sol en la mitología griega. Su edificación fue motivada por una contundente victoria militar. Los habitantes de Rodas resistieron un feroz asedio de los macedonios, quienes intentaron aislar y conquistar la isla. A pesar de la enorme inversión en maquinaria de asedio, los invasores fracasaron, en parte gracias al apoyo del faraón Ptolomeo de Egipto. Al retirarse, los macedonios abandonaron una gran cantidad de equipo militar. El gobierno de Rodas lo vendió y utilizó las ganancias para erigir la colosal estatua en honor a su dios patrón, Helios. Iniciada en el 292 a.C. sobre un pedestal de mármol de 15 metros, la construcción del coloso duró 12 años. La estatua tenía una estructura interna de hierro rellena de piedras, recubierta por placas de bronce. Gran parte de este metal provenía de las armas y armaduras abandonadas por el ejército macedonio. Con sus aproximadamente 30 metros de altura, el coloso dejaba atónitos a los marineros que se aproximaban al puerto. Aunque su ubicación exacta y la pose de la estatua son todavía objeto de debate, no hay duda de que el Coloso de Rodas fue una obra imponente. Lamentablemente, su gloria fue efímera. Un fuerte terremoto en el año 226 a.C. lo derribó. A pesar de estar en ruinas, su tamaño era tal que durante los siguientes 800 años, viajeros de todo el mundo acudían a Rodas solo para contemplar los restos del gigante caído. En el año 653 después de Cristo, bajo dominio árabe, el califa ordenó desmantelar las ruinas y vender el metal. De esta forma, el Coloso de Rodas pasó a existir únicamente en la imaginación popular. Al igual que con el faro, hoy existen proyectos para reconstruir el espléndido monumento, proyectando un nuevo coloso de hasta 150 metros de altura, con la esperanza de que cause el mismo impacto sobrecogedor que su antecesor. Los jardines colgantes de Babilonia. En el reino de Babilonia, alrededor del año 600 a.C., se llevó a cabo una obra arquitectónica espléndida que pasaría a la historia como los jardines colgantes de Babilonia. Se dice que su construcción fue un gesto de amor del rey Nabucodonosor II hacia su esposa, la princesa Amitis de Media. Tras unificar los reinos de Babilonia y Media, el rey regresó de sus conquistas con la princesa. Cuentan que Amitis sentía una profunda nostalgia por las frondosas y verdes montañas de su tierra, un paisaje muy distinto al horizonte plano y árido de Babilonia. Sensible a la tristeza de su reina, el rey ordenó una proeza de la ingeniería,
una gran pirámide escalonada con terrazas sostenidas por majestuosas columnas. En estas terrazas se plantaron las más diversas y hermosas variedades de árboles y flores traídas de todas partes del mundo, creando un oasis de árboles frutales y vegetación exuberante. Cuando la princesa contempló el magnífico jardín, pudo finalmente aliviar la añoranza que sentía por su hogar. Esta lujosa construcción solo fue posible gracias al inmenso poderío económico del reino de Babilonia, la nación más rica de su tiempo. Sin embargo, a pesar de que varios relatos históricos confirman su existencia, esta es aún controvertida. La falta de registros babilónicos y de hallazgos arqueológicos concluyentes mantiene un velo de misterio sobre los jardines. Se sabe poco sobre su destino final, aunque la hipótesis más aceptada es que fueron destruidos por terremotos. A pesar de su desaparición, la historia de amor detrás de los jardines colgantes sigue cautivando la imaginación de nuevas generaciones. El mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso es quizás una de las 7 maravillas del mundo antiguo menos conocidas. Este gran monumento funerario se construyó en la ciudad de Halicarnaso, capital del reino de Caria, una satrapía del Imperio Persa, en la actual Turquía. En el año 353 a.C., el sátrapa Mausolo ordenó la construcción de una tumba monumental para albergar sus restos cuando muriera. Para esta obra faraónica se contrató a los mejores arquitectos, escultores y artistas de Grecia. Mausolo falleció durante el primer año de construcción, pero su esposa y hermana, Artemisia II, continuó con el proyecto. Ubicado sobre una colina, el mausoleo medía 45 metros de altura y estaba recubierto de mármol blanco de la más alta calidad. El edificio estaba adornado con impresionantes relieves que representaban batallas mitológicas, como la lucha de los lápitas contra los centauros y la de los atenienses contra las amazonas. Decenas de estatuas y 36 columnas de estilo jónico de 12 metros de altura decoraban la estructura. En la cima, una cuadriga, un carro tirado por 4 caballos, era conducida por estatuas de Mausolo y Artemisia. Debajo, una cámara subterránea guardaba sus restos junto con joyas y tesoros, sellada para protegerla de los saqueadores. El mausoleo se convirtió en una parada casi obligatoria para los viajeros de la antigüedad. Sin embargo, más de 1000 años después de su construcción, fue destruido por un gran terremoto. En el siglo XV, los caballeros cruzados que ocuparon la zona utilizaron los bloques de mármol de sus ruinas para reforzar las murallas de su castillo. Hoy, es posible visitar el sitio arqueológico donde yacen los vestigios de lo que una vez fue el gran mausoleo de Halicarnaso. El templo de Artemisa en Efeso. El templo dedicado a la diosa Artemisa en la ciudad de Efeso era considerado el más grande del mundo antiguo. Artemisa, deidad de la luna, la caza y la vida silvestre, era inmensamente venerada en el mundo griego, pero ningún templo se comparaba con el majestuoso santuario de Efeso. Situada en la actual Turquía, Efeso contaba con uno de los puertos más prósperos de la antigüedad. El templo se erigió sobre un lugar donde ya habían existido otros templos más antiguos, incluyendo uno fundado por las míticas amazonas en honor a su diosa patrona, Artemisa. La construcción de la maravilla que conocemos comenzó en el 550 a.C. y tardó 10 años en completarse. Construido enteramente en mármol y decorado con metales preciosos, el templo medía 113 metros de largo por 43 de ancho y 13 de alto. Se convirtió en un importante centro de peregrinación y en una gran atracción turística. Sin embargo, en el año 356 a.C., el templo fue víctima de un incendio provocado. Un hombre, en su afán porque su nombre fuera recordado para siempre, prendió fuego al magnífico edificio. Aunque las autoridades de la época decretaron que el nombre del pirómano jamás fuera registrado, hoy se conoce su identidad. Pero, como narrador original, nos abstendremos de mencionarlo para no concederle la fama que buscaba con su vil acto. La leyenda cuenta que el incendio pudo ocurrir porque esa misma noche, la diosa Artemisa tenía toda su atención puesta en Macedonia, donde nacía el niño que un día sería conocido como Alejandro Magno. Años más tarde, el propio Alejandro ordenó la reconstrucción del templo. Sobrevivió durante siglos, e incluso fue restaurado tras un saqueo de los godos, pero finalmente fue cerrado de forma definitiva con el auge del cristianismo y la persecución de los cultos paganos. Su destino exacto es incierto, pero se sabe que parte de sus bloques de mármol fueron reutilizados en la construcción de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Antípatro de Sidón, a quien se le atribuye la lista original de las maravillas,
Afirmó que todas las demás maravillas perdían su brillo en el momento en que se contemplaba el glorioso templo de Artemisa. La estatua de Zeus en Olimpia. Zeus, el dios supremo del panteón griego, fue venerado en todo el mundo helénico. Se erigieron incontables templos en su honor, pero ninguno comparable al situado en Olimpia, que albergaba la opulenta estatua de Zeus. Esta obra representaba al dios sentado en su trono y medía más de 13 metros de altura. La estatua estaba hecha de materiales preciosos como ébano, oro y marfil, y estaba decorada con gemas. Fue esculpida por el genial Fidias, el mismo artista que creó la gigantesca estatua de Atenea en la Acrópolis de Atenas. En una mano, Zeus sostenía una imagen de Nike, la diosa de la victoria, que siempre lo acompañaba. En la otra, portaba un cetro coronado por un águila, su animal sagrado. El templo de Olimpia fue un gran centro de peregrinación. Miles de griegos acudían no solo para los rituales religiosos, sino también para presenciar los famosos Juegos Olímpicos, que se celebraban en honor al gran dios. Durante el dominio romano, el emperador Calígula ordenó que la estatua fuera trasladada a Roma para reemplazar la cabeza de Zeus con la suya. Sin embargo, la estatua se salvó de esta profanación, ya que el emperador fue asesinado antes de que su orden se cumpliera. Con el paso de los siglos y el ascenso del cristianismo, las festividades paganas perdieron importancia y el santuario entró en decadencia. A finales del siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio I, quien había establecido el cristianismo como religión oficial del imperio, ordenó el cierre definitivo del templo, considerado un foco de paganismo. El destino final de la estatua es incierto. Algunos creen que fue llevada a Constantinopla y destruida en un incendio, mientras que otros sostienen que fue saqueada por sus materiales preciosos y sus restos perecieron junto con el templo. A pesar de su desaparición, la obra de Fidias sirvió de inspiración para innumerables estatuas de Júpiter, su homólogo romano, aunque ninguna logró jamás igualar la majestuosidad que dejaba sin aliento a quienes contemplaban la original. Las pirámides de Giza. De todas las maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Giza son, sin duda, las que más curiosidad y fascinación despiertan. Son, además, las únicas que han sobrevivido hasta nuestros días. Situadas en la necrópolis de Giza, en la orilla occidental del Nilo y muy cerca del Cairo, tres grandes pirámides dominan el paisaje. La más alta es la Gran Pirámide de Keops, con 146 metros. Le sigue la de Kefren, con 143 metros, y la más pequeña es la de Micerino, con 66 metros. Estas gigantescas tumbas fueron construidas alrededor del año 2500 a.C., durante el apogeo del antiguo imperio egipcio, para servir como morada eterna a los faraones. Se estima que solo para construir la pirámide de Keops se necesitaron unos 300.000 bloques de piedra de 2 toneladas cada uno, y el trabajo de más de 30.000 egipcios, desde obreros hasta arquitectos, médicos y artistas. Contrario a la creencia popular, estas colosales obras no fueron construidas por esclavos, sino por hombres libres, y el complejo tardó unos 200 años en completarse. Originalmente, las pirámides tenían un aspecto muy diferente. Estaban recubiertas de piedra caliza pulida, cuyo brillo blanco se podía ver desde grandes distancias. Con el tiempo, este revestimiento fue retirado para ser utilizado en otras construcciones, y los tesoros que guardaban en su interior fueron saqueados. Custodiando la necrópolis se encuentra la Gran Esfinge, la estatua monolítica, esculpida en una sola pieza de roca, más grande del mundo. El misterio sobre cómo los antiguos egipcios lograron erigir obras de tal magnitud con tecnología tan rudimentaria ha dado pie a todo tipo de teorías, incluyendo la idea de que fueron construidas por extraterrestres. Sin embargo, pensar así es subestimar la increíble capacidad del ser humano para encontrar soluciones ingeniosas a problemas complejos. La pirámide de Keops fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años, hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en 1311. Incluso hubo intentos de destruirlas. En el siglo XII, el hijo del sultán Saladino lo intentó por considerarlas símbolos paganos, pero su esfuerzo apenas causó daños menores.